Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y hoy estamos en la primera lección del curso de publicidad en YouTube. Un curso que me hace mucha ilusión compartir contigo. En este curso introductorio a YouTube Ads vamos a ver todo lo necesario para que puedas lanzar tu primera campaña en esta maravillosa red publicitaria que tanto potencial tiene. Vamos a ver qué es realmente YouTube Ads, vamos a ver todo su potencial. Te voy a enseñar a crear una cuenta publicitaria de Google Ads, a implementar el pixel de Google Ads, qué tan necesario es para medir el rendimiento de nuestras campañas. También vamos a ver el paso a paso para que tú mismo puedas crear una campaña. Vamos a hablar también de segmentación, de anuncios, de formatos, de analítica. En definitiva, todo lo que debes de saber, todos los conocimientos básicos que debes de tener para que tengas garantías a la hora de lanzar una campaña, que tengas la máxima seguridad, que no tengas ningún bloqueo cuando te pongas enfrente de la cuenta publicitaria y tengas que crear paso a paso una nueva campaña de vídeo dentro de YouTube Ads. Esta primera lección va a ser introductoria. Vamos a ver qué es realmente lo que es YouTube Ads, cuáles son sus características, qué tipo de público encontramos en YouTube Ads y sobre todo la parte más importante que estará al final del vídeo. Vamos a ver, te voy a dar una serie de motivos por los cuales por lo menos cuando trabajes con un cliente o trabajes con tu propio proyecto o como trabajador por cuenta ajena, te deberías plantear apostar por YouTube Ads. Así que, sin más dilación, empezamos la primera lección. Bueno, pues vamos a comenzar esta lección de introducción a YouTube Ads y ya estáis viendo una pregunta en pantalla. ¿Qué es YouTube Ads? Me gusta empezar con una pregunta que es genérica, pero que sobre todo pone las bases, ¿no? Para empezar a ver lo que una red publicitaria nos puede aportar. Ya lo he hecho en otras lecciones introductorias de otros cursos. Ya sabéis que tenéis el de TikTok y el de LinkedIn Ads actualmente. Y vamos a responder a esta pregunta, porque os podéis dar alguna sorpresa. YouTube Ads básicamente es un tipo de campaña que nos encontramos dentro de Google Ads. Y esto es muy importante porque aquí hay mucha confusión. Las personas, en términos generales, se piensan que YouTube Ads es una plataforma publicitaria independiente y no es así. Las campañas de YouTube Ads es un tipo de campaña que encontramos dentro de Google Ads. Son las campañas de vídeo. Dentro de Google Ads encontramos campañas Discovery, encontramos campañas de shopping, encontramos campañas de search, de display, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de todas estas campañas encontramos las campañas de vídeo, que realmente es a lo que nosotros llamamos YouTube Ads. Pero la publicidad la publicidad en vídeo, la publicidad de YouTube Ads, la gestionamos desde nuestra cuenta publicitaria de Google Ads. Esto no os preocupéis porque lo veremos en siguientes lecciones, cómo podemos crear una cuenta publicitaria y cómo podemos movernos con ella para poder pues saber todo el paso a paso para poder lanzar una campaña. Pero como ya he dicho, lo veremos en las próximas lecciones de este curso de YouTube Ads. Entonces, por volver a la definición, YouTube Ads es un tipo de campaña que encontramos dentro de Google Ads que lo que nos permite es mostrar anuncios en diferentes formatos. No os preocupéis porque también veremos en una lección específica todos los formatos de vídeo que encontramos en YouTube Ads. Pues mostrar anuncios en todo el inventario de YouTube. Es decir, en YouTube como red social, pues podremos ahí mostrar nuestros anuncios. Aquí vemos una gráfica que es demoledora. Aquí vemos, son datos de 2022, de enero de 2022, las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Y veis que YouTube se encuentra en el segundo lugar, tras Facebook, con pues 2,5 billones de usuarios. Es decir, una auténtica barbaridad, 2.500 millones de usuarios que utilizan YouTube en su día a día, prácticamente. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población mundial que utiliza YouTube. Esto es una auténtica barbaridad y esto ya es una estadística que nos dice el potencial, ¿no?, que tiene esta red publicitaria, porque ya sabéis, y a mí me gusta siempre compararlo, que la red publicitaria, la parte publicitaria va muy de la mano del contenido orgánico. Es decir, si, por ejemplo, Instagram no es potente a nivel de usuarios activos, la red publicitaria de Instagram será mucho menos potente porque el alcance potencial al que podemos llegar es mucho menor y las opciones de segmentación serán mucho menores, ¿vale? Pues para que sepáis que YouTube es la segunda red social que más se utiliza a nivel mundial tras Facebook. Y aquí también tenemos un dato muy relevante y que tiene sobre todo que ver, está muy relacionado con el tipo de contenido que encontramos en YouTube. Porque YouTube es la red social en la que los usuarios pasan más tiempo de media. Veis que está aquí en el primer lugar, 23,7 horas de media pasa la gente al mes. Obviamente esto es una media, habrá gente que pasará mucho más tiempo y gente que pasará mucho menos tiempo. De todas las redes sociales, es la red social que más engagement tiene, que más
retención del usuario tiene. Esto se debe sobre todo al formato en vídeo. Pues en YouTube encontramos vídeos de más duración, entonces el usuario pues pasa más tiempo de media en esta red social. Esto también es muy importante porque nosotros, como anunciantes, queremos estar donde nuestra audiencia pasa el tiempo, ¿no? Entonces por eso YouTube es un canal tan potente. Y bueno, ya para acabar con temas de estadísticas directas de lo que es YouTube, ya no de la parte de anunciante, de la parte de advertising, sino de YouTube como tal, que sepáis que el 81% de los usuarios en Internet a nivel mundial ha utilizado alguna vez YouTube. Es el primer canal, la primera red social que más utilizan en términos de comparación de población a nivel global. Es decir, el 81% de todos los usuarios en Internet, sean de la edad que sean del sexo que sean del país que sean, han utilizado alguna vez YouTube. Y esto pues obviamente es una aceptación de una red social que es demoledora. Y aquí pues vemos algo súper importante, lo veis en pantalla, que es que tras Google es el segundo buscador con más búsquedas en el mundo. Una de las cosas que hace diferente a YouTube con respecto a otras redes sociales es que tiene un buscador que es súper potente y, como ya estáis viendo en pantalla, después de Google es en el segundo en el que más se hacen búsquedas. Eso es tremendo, es decir, que muchísima gente está realizando de forma activa búsquedas constantemente en YouTube para satisfacer pues una serie de necesidades, que luego no os preocupéis que las veremos. Con respecto al tipo de público que encontramos en YouTube Ads, pues aquí veis las gráficas de edad y sexo, ¿vale? Sí que es verdad que la audiencia mayor la encontramos en hombres entre los 25 y 34 años, ¿vale? Es un público joven, ¿vale? Lo encontramos en esta franja aquí. Pero realmente es importante, obviamente, conocer esta estadística, pero como veis, no es tan significativo. Cuando vivimos la lección de introducción en el curso de TikTok Ads, vimos que la parte de 18 a 24 años era mucho más pronunciada y en TikTok a partir de 45 el número de usuarios bajaba drásticamente. Aquí, obviamente, tenemos picos, sobre todo en la franja de 25 a 34 años, pero más o menos tenemos bastante número de usuarios muy repartidos entre todas las edades. Así que esto también es un dato muy importante porque, al fin y al cabo, esto nos da a entender que prácticamente para cualquier tramo de edad o sexo que tengamos como público objetivo, dentro de YouTube pues puede tener cabida que impactemos al usuario a través de publicidad en YouTube. Aquí vemos otro dato importante, una tabla bastante relevante que ahora la vamos a comentar, porque aquí vemos pues a nivel de publicidad de YouTube cuál es el alcance potencial que tenemos en los diferentes países. Aquí, pues obviamente, países con tamaño más grande pues tienen un alcance potencial mayor. Destacan mucho la India. En India utilizan mucho YouTube, Estados Unidos, Indonesia, Brasil. Aquí, para que veáis un poco, sobre todo las personas que consumís mi contenido, soléis ser de Latinoamérica o España. Pues en Latinoamérica tenemos países como México, de los que se cuelan en el top, y luego España pues está en la número 19. Pero aquí hay algo bastante reseñable. Y que, por ejemplo, aquí en España, porque aquí veis el total reach, ¿vale? Que es el número de personas potencial al que podemos llegar mediante la publicidad en YouTube. Pero es que aquí veis la diferencia entre el reach al que podemos llegar de personas de más de 18 años con respecto a la población total de ese país. Como veis, en España podemos llegar al 91,6% de la población, 40 millones. Eso es una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que en otros países baja bastante, pero en general, en todos los países, la diferencia entre población de todo el país y personas que utilizan YouTube es brutal. O sea, muchísimos usuarios utilizan YouTube en su día a día. Y estamos aquí hablando de personas de más de 18 años. O sea, no estamos hablando de un segmento joven ni nada por el estilo. Estamos hablando de toda la población. Esto es una auténtica barbaridad y por eso tiene tanto potencial esta red publicitaria, que no os preocupéis porque luego también lo vamos a comentar. Y vale, pasamos a esta parte, que es bastante interesante y muy importante. Quería hacer bastante hincapié en esta parte, que es ponernos un poco, siempre hablo de la mentalidad, ¿no? Que para saber que nosotros qué podemos hacer como anunciantes, tenemos que conocer en qué mentalidad está el usuario cuando está en la red social. Entonces, aquí, dentro de YouTube, vamos a dividir qué quiere el usuario cuando está en YouTube. Pues en primer lugar, muchas veces lo que quiere es saber algo, simplemente. Entonces aquí os pongo, por ejemplo, una búsqueda que puedes realizar. Remedios caseros para el dolor... Bueno, caseros, ¿vale? Remedios caseros para el dolor de cabeza. Oye, pues el usuario busca para encontrar un vídeo, para conocer algo, para saber algo. Es decir, para informarse.
También realiza búsquedas, el usuario está en YouTube, para hacer algo. Pues todo lo que son búsquedas realizadas con cómo colgar un cuadro sin clavos, de este estilo. Pues una persona no sabe cómo colgar un cuadro sin clavos, pues va a YouTube y entonces está buscando pues un tutorial de cómo se hace eso, ¿no? Entonces ya hemos visto que el usuario muchas veces quiere saber algo, otras veces hacer algo. Y por último, algo muy muy importante es que muchas veces está en mentalidad de compra. Y esto es muy 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 importante que lo tengamos en cuenta. Porque, por ejemplo, aquí os pongo una búsqueda, cuando el usuario busca iPhone 13 versus iPhone 13 Pro. O cuando pone mejores cámaras de fotos en 2022. O los cosméticos más baratos y más efectivos. Esas búsquedas tienen intencionalidad de compra. Y esto es súper potente porque lo vimos en la lección de introducción del curso de TikTok Ads. TikTok Ads es una red publicitaria que tiene muchos beneficios, los hablamos en esa lección, de hecho te recomiendo que veas el curso si no lo has visto, pero claro, el usuario en TikTok está en una mentalidad de entretenerse, de pasárselo bien, no está en una mentalidad de querer hacer algo como tal, de querer aprender a hacer algo, de saber algo, de informarse y de lo más importante, mentalidad de compra, intencionalidad de compra. Eso no lo encontramos en otras redes sociales y en YouTube sí, y por eso es tan potente. Y bueno, ya para acabar esta lección introductoria, os voy a dar una serie de motivos, esto sobre todo para meteros una semillita dentro de vuestra cabeza y que os haga el clic que quiero lograr en vosotros, de que, oye, cuando tengáis un cliente o tengáis un proyecto, que digáis, hostia, pues YouTube Ads puede ser un canal bastante importante para mi proyecto. Obviamente tenéis que analizarlo, no tenéis que estar en YouTube Ads por estar, pero os quiero dar como esos insights o esos puntos que yo veo clave para, por lo menos, en algún momento plantearse entrar en YouTube Ads como anunciantes. En primer lugar, ya lo hemos visto, el alcance potencial es brutal y muy diverso. Hemos visto pues, que es una de las redes sociales que más se utiliza a nivel mundial, en muchísimos países, en la edad y los tramos de edad y los sexos son súper diversos, aunque tengamos tramos concentrados es súper diverso. Y esto, pues para un advertiser, para una empresa, muchas veces, sobre todo cuando queremos llegar a una nueva audiencia, pues queremos estar en las plataformas donde podemos llegar a esa nueva audiencia. Y YouTube, sin duda, es una de ellas. En segundo lugar, y va relacionado con el punto anterior, las opciones de segmentación son muy potentes y se adaptan prácticamente a cualquier negocio. Y esto tampoco os voy a contar mucho más porque que sepáis que en este curso de YouTube Ads vais a tener una lección específica de segmentación donde vamos a ver todas las opciones de segmentación. Y ya os aviso de que os va a flipar. Vais a ver las opciones de segmentación que encontramos en YouTube Ads y os vais a quedar impresionados. ¿Por qué? Seguro que encontráis alguna opción de segmentación que no encontráis en otras plataformas publicitarias y que decís, ¡buah! Es que esta es para mi negocio sí o sí. Ya os digo, pequeño spoiler que os he hecho, pero las opciones de segmentación dentro de YouTube Ads son brutales. Las veremos en una lección específica. Tercer lugar, supone una gran oportunidad a día de hoy. Por un motivo principal, porque hay menos competencia. Y hay menos competencia por dos motivos. Primero, por desconocimiento, porque comparado con otras redes publicitarias, pues es más nueva. Sí que es verdad que YouTube Ads ya tiene unos cuantos años, pero es mucho más nueva, por ejemplo, con respecto a Facebook Ads, que tiene más trayectoria y ha tenido una aceptación por el público mucho más amplia. Pero es que además hay una barrera de entrada muy importante, que es el tema de vídeo. La creatividad en YouTube Ads es un vídeo. El vídeo, pues hay que trabajarlo. Y también, esto ya te hago el adelanto, vamos a tener una lección específica que vamos a hablar de todos los formatos que encontramos en YouTube Ads y te daré consejos para que puedas tú crear los mejores vídeos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Así que, sobre todo eso, hay una barrera de entrada porque, claro, hay anunciantes que dicen, ¡buah! Hacer vídeos, necesito equipo creativo, necesito pues invertir recursos y esto pues tiene en parte es cierto, pero por otra parte veremos en la lección de vídeos, en donde veremos todos los formatos y consejos para crear los mejores vídeos, que esto no es tan así, que con pocos recursos podemos crear vídeos, anuncios muy top. En cuarto lugar, porque el ecosistema de Google a día de hoy es el más potente y fiable a día de hoy. Primero, porque es una plataforma publicitaria que tiene mucho desarrollo detrás, es decir, pues la plataforma de Google Ads ya lleva muchísimos años en el mercado y no sé si nació en el 2004, 2005, si no recuerdo mal, a lo mejor alguien me corrige, ahora mismo no me lo sé de memoria, pero es una plataforma publicitaria que tiene ya mucho recorrido y cuando una plataforma tiene recorrido, obviamente van sacando nuevas funcionalidades, nuevas soluciones
Pero vamos, es un ecosistema que está más que consolidado y que además es fiable. No suele haber muchos problemas con tema de baneos, por ejemplo, como sí que encontramos en Facebook Ads. Y, por ejemplo, la atención también que te dan en Google es bastante buena cuando tienes algún problema. Así que, con respecto a ecosistema, como las campañas de vídeo de YouTube Ads las encontramos dentro de Google, esto también es una ventaja importante. En quinto lugar, y esto sí que es verdad que es común cuando lo hablo en todos los canales de Pay Media, pues oye, sumamos un canal más a la estrategia 360 de la empresa. Siempre he dicho que hay que apostar cada día más por una estrategia 360, por impactar al usuario en diferentes canales, y si integramos un canal tan potente como estamos viendo, YouTube Ads, pues seguro que suma a todo lo que es el performance global de todos los canales de marketing, ya sean de paid, ya sean orgánicos, ya sea de lo que sea. Y por último, que esto me gustaría hacer hincapié porque hace años sí que es verdad que YouTube Ads siempre ha tenido fama de que es un canal de branding, ¿no? De que para performance, es decir, para acción directa, para captación de leads o para compra-venta directa, no funcionaba tan bien. Pues ya os digo, chicos, que, y esto lo digo por propia experiencia, obviamente, si no, directamente es que ni haría este curso gratuito de YouTube Ads. YouTube Ads es un canal de performance brutal, tanto para e-commerce como para infoproducción, como para servicios, como captación de leads pura y dura, da igual el sector que sea. Es un canal que se puede utilizar como branding, obviamente. Encontramos formatos que se adecúan mucho para potenciar el branding, pero es un canal brutal de performance y que además se integra mucho con otro tipo de campañas, como las de Search, como las de Facebook Ads, como las de TikTok Ads. Esto no os preocupéis que lo vamos a ir trabajando, pero que sepáis que es un canal tanto de branding como de performance. Y nada, aquí finaliza esta primera lección del curso de YouTube Ads. Espero que te haya aportado el máximo valor, que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido. Esto simplemente ha sido el comienzo. Hemos puesto la base, la primera semillita en esta maceta que vamos a ir regando y que, vamos, el objetivo es que domines al máximo la publicidad en YouTube. Esto continúa. En la próxima lección lo que vamos a ver es cómo crear una cuenta publicitaria de Google Ads, porque básicamente la cuenta publicitaria es nuestra base de operaciones para crear nuestras campañas de vídeo dentro de YouTube Ads. Así que nos vemos en la siguiente lección. Un fuerte abrazo, hasta luego.